ahora que se presentan estas nuevas, pues, formas de comunicarnos, vienen un montón de dudas. Siempre que la ciencia y la tecnología avanzan en algo, nosotros los mortales opinamos sobre el asunto porque, como diría, creo que es Hermann Hesse, el hombre es el lobo del hombre y cuando uno le tiene miedo a algo, de repente adentrarte a este mundo que es totalmente diferente, pues da miedo. Da miedo o más bien provoca un montón de incertidumbres. Y es una desgracia lo que les voy a decir, pero es real. Los avances, todos los avances tecnológicos, médicos, científicos, en materia de seguridad, en materia de donde le quieras ver, ocurren en momentos complejos o en momentos de crisis. La Segunda Guerra Mundial es un gran ejemplo. Durante todo, o sea, el mundo en pelea, una crisis humanitaria, una crisis de pensamiento, y aún así nos deja cosas que a la fecha ocupamos, como la energía nuclear, claro, sí, la bomba atómica, pero vamos a ponerlo del lado bonito, que es la energía nuclear, que es una especie de energía autosustentable, si está bien manejada y está bien protegida. Pero nos dejó también las toallas sanitarias, nos dejó también los vehículos todoterreno, nos dejó el refresco, nos dejó la comida enlatada, nos dejó los lentes de sol, las porciones, la presurización de las cabinas, también, por ejemplo, de los aviones, la penicilina, los motores de reacción, las computadoras, los radares, las transfusiones de plasma sanguíneo también, a pesar de que ya se venían haciendo hace mucho tiempo, pero antes agarraban sangre de animales y era todo un relajo, pero bueno, nos deja transfusiones ya con análisis en la sangre, si la sangre es A o B o Z. El caucho, por ejemplo, también, la cinta adhesiva y, por supuesto, la inteligencia artificial. ¿Quién es el culpable? Alan Turing, así se llama el hombre. Fue un matemático muy destacado. Aparte, era experto en todos estos temas de informática y de criptoanálisis. Y entonces él recibe la tarea de descifrar todos los mensajes de los alemanes que iban hacia Gran Bretaña, o más bien que ocultaban de la Gran Bretaña. Y fue el primero en explorar estas posibilidades de que una máquina pudiera aprender y entonces crear su propia inteligencia. Y en aquel entonces, que estamos hablando de los años 50, las máquinas eran unos armatrostes que literalmente ocupaban habitaciones completas. No sé si se acuerdan de la imagen de la primera computadora. Ocupaba como 4 salones y una escuela, enormes. Y se ocupaba de la parte manual del ser humano para hacer cambios de conexión, ¿no? Era un rollo. Pero entonces Alan Turing decide publicar su idea en diferentes revistas de ciencia y de tecnología y llega a Harvard. Y entonces en Harvard hay 3 alumnos que dicen, oh, interesante. Ellos se llamaban Alan Newell, Cliff Shaw y Herbert Simon. Y entonces ellos crean un programa a raíz del pensamiento de Alan Turing que se llamó The Logic of Theorists. Y eso fue para imitar en una computadora la capacidad de resolución de problemas del ser humano. Es decir, le metieron información a una computadora y vieron si podían resolverlo como un ser humano. La respuesta, pues ya la conocen. Sí pudieron. Entonces, de ahí para el real. Hoy ocupamos la inteligencia artificial de muchísimas formas. Desde tu corrector de ortografía en el WhatsApp, que hay muchísimas personas que no lo usan, por favor, úsenlo, pero te lo corrige el WhatsApp, la ortografía. En tu computadora, corrección de ortografía. Lo tienes. A lo mejor en la atención telefónica, hablas al banco y te contesta una máquina. Si quieres de tu tarjeta de débito, marca 1. De crédito, 2. Para realizar un cargo, 3. Y así te vas. Y es una máquina. El streaming, esto que están viendo ahorita, máquina. El GPS, que yo no sé qué haría yo sin el GPS en mi vida, porque a mí Dios me dijo, Dore, te voy a mandar al mundo y te voy a crear, pero no vas a tener ni idea en dónde estás, ¿ok? Entonces yo, literalmente, de aquí a la esquina, pues me pierdo.
pregúntenle a Marilu, me pierdo. Entonces yo no sé qué haría sin el Google Maps, pero el Google Maps es otra especie de inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial hoy pone muchos casos sobre la mesa que van a tener que ser resueltos. Y si se fijaron en los últimos días, sale en una conferencia de prensa a dar un testimonio un hombre que se llama Brent Iwan. ¿Quién es este hombre? Bueno, es la voz de Mickey Mouse. Y entonces él lo que argumentó fue, no va a haber nadie que pueda reemplazar el corazón de Mickey Mouse. Porque la voz sí. La voz la puede reemplazar ya una máquina, tú te grabas así. Hola, amiguitos. Pues ya me vi como Mickey Mouse. Pero su voz sí. Y la realidad de las cosas es que estas grandes empresas ya están viendo cómo llega el agua y cómo van a empezar a defender su patrimonio, aquellos que hacen y que sus personajes no sean utilizados con fines de lucro. Van a tener que empezar a legislar. Ahora, vamos a ser honestos. Ustedes se meten a su teléfono a scrollear y de repente ves unos perfiles que dices, no, o sea, no, esto no es real. Esto no es real, porque estamos llenos de filtros, porque estamos llenos de ideas o de vidas que ni siquiera existen, simplemente te ponen la parte bonita de la vida, ¿no? Hay una historia de unos patinadores rusos que tienen que buscar en TikTok, o sea, son, lo máximo. Se llaman Vasilasa y Valery. Son rusos, entonces igual y mi ruso no es perfecto, pero bueno, por Dios, por vida de Dios, que se deslizan en el hielo con una coordinación, una sincronía que es impecable. Hacen trucos en el aire que dices, bueno, ¿cómo lo hacen? Y además, como para la cerecita del pastel, parece que están enamorados. Entonces, es esa historia, sí de patinadores, pero también de Romeo y Julieta, y hay muchas personas que están diciendo que estos personajitos son una creación de la inteligencia artificial y no existen. Quién sabe, yo no sé, yo me imagino que a lo mejor sí existen, pero pues quién sabe. Lo mismo dicen de Britney Spears, ¿no? Que si ya se murió, que si no. Lo mismo dicen de Michael Jackson, lo están resucitando en redes. Ay, le encontramos un güey con camisa de manga larga en un yate con los hijos de Michael Jackson, seguro es Michael, ¿no? Entonces, empezamos a ver realidades que no son las que nosotros aprendimos. Hay una opción B, ¿no? Entonces estamos llegando a un punto de no poder distinguir la realidad de la inteligencia artificial. ¿Qué tantas fake news hay? ¿Y qué tantas son realidad, no? La inteligencia artificial se ha adentrado en nuestra vida de una forma como mágica, simplemente se volvió una costumbre. Y es ahí cuando te empiezas a tragar historias. Es ahí cuando te empiezas a creer cuentos que no existen. Es ahí cuando nacen los fake news. Ahora, ¿esto podría llevarnos a una realidad artificial? Claro, porque entonces te pueden contar noticias que ni siquiera son notas o que ni siquiera existen para alertar, para apaciguar, para lo que ustedes quieran. Hay una película que está espectacular, que la tienen que ver. Yo sé que ha sido altamente criticada, pero a mí me vale gorro. Se llama Don't Worry, Darling, que es una película que hace Olivia Wilde, creo que se llama Olivia Wilde, y está fuertísima, porque habla de es una pareja que empiezan a aparecer como flashazos, pero ellos viven, pareciera, en Nueva York. Ella es una doctora súper fregona, que tiene muchísimo trabajo, que llega a su casa y se encuentra con una pareja que, bueno, trae hasta el pelo ceboso, el Harry Styles trae todo el pelo ceboso, no es un bueno para nada. Y entonces se ve que este güey compra un programa y amarra a su mujer a una cama amarrada, secuestrada, y le pone unas cosas en los ojos y la chava empieza a vivir con él en una realidad virtual. Y es una familia feliz y le ponen memorias y le ponen cositas, pero al final del día estamos hablando de una mujer que está secuestrada en su cama y que está viviendo una realidad que ella no eligió. Entonces, te deja pensando, ok, la inteligencia artificial va a llegar a todas partes, es una realidad. Tienes el chat GPT, que es una belleza también. Hacer una carta para alguien en 2 segundos, nada más la pules, porque la verdad es que todavía no está muy fregona esa inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que va a hacer falta el día de mañana? Bueno, van a hacer falta moderadores que encaucen a la inteligencia artificial, ¿no? Que digan, ok, esto está sucediendo en materia digital, entonces vamos a permitir que se llegue hasta este punto sí,
hubo también un sacerdote que pasó una misa en realidad virtual y estas cosas que dices, te vuelan el cerebro, ¿no? Pero la tecnología debe de utilizarse a favor del ser humano, no para extinguir su paso por este plano, sino para enriquecerlo, para facilitarle pues la vida, el trabajo, las decisiones. Y de no ser así, como bien lo dice Yuval Noah Harari en un artículo que publica hace ya creo que como 4 meses en el New York Times, dice, bueno, de no ser así, la evolución natural del ser humano va a ser mermada. Y a lo mejor de tener estas expectativas de evolución, podríamos estar pensando ya en una evolución androide, en donde se mezclarán las máquinas con los hombres. Y es ahí cuando, pues claro, vienen un montón de preguntas.